Los ucranianos siguen avanzando por la región de Kursk. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer los rusos? De eso vamos a hablar en este vídeo. Como siempre vamos con retraso. Ayer se veían avances significativos de fuerzas ucranianas a lo largo de Kursk según imágenes geolocalizadas. Y esto es importante decirlo, y por eso vamos con un cierto retraso. Las fuerzas ucranianas se han localizado a por lo menos 35 kilómetros de la frontera internacional entre el Oblast de Kursk y el de Sumy, que es el ucraniano. ¿Controlan territorio? Bueno, esto es algo que es dudoso. Los blogueros rusos enfatizan que no, que en realidad, aunque hayan llegado hasta Kromskye Viki y Moliutino, localidades situadas a 35 kilómetros de la frontera, son grupos pequeños y parece que no estarían intentando mantener el control del territorio, por lo menos ahora mismo. En cuanto a la ciudad de Sudzha, que es la que se encuentra a 10 kilómetros de la frontera, las opiniones de los blogueros rusos que nos llegan son contradictorias. Unos dicen que los ucranianos ya controlan toda la ciudad y otros que controlan solo una pequeña parte de ella. En cualquier caso, el avance ucraniano se registra en muchas áreas distintas y este es el asunto. A esto nos tenemos que, por así decirlo, remitir. Todas ellas están cercanas a la ciudad de Sudzha. Se les ve, por ejemplo, en Ruskoye Porechnoye, al norte de Sudzha. También se ha informado que han avanzado hacia el norte a lo largo de la carretera 38K024 cerca de Anastasievka, de tal forma que, bueno, en los dos últimos días les hemos visto operando en regiones al oeste, al norte, al noroeste de Sudzha, por ejemplo, en Goncharovka. Algún bloguero ruso afirma que Goncharovka, por ejemplo, ya habría sido tomada. Y hay fotos geolocalizadas que muestran a las fuerzas ucranianas en Novoivanovka, a 10 kilómetros al norte de la frontera entre los dos países. ¿Han capturado Novoivanovka y Bogdanovka? Bueno, pues eso yo creo que se irá aclarando a lo largo de estos días. Por otra parte, también se las ha visto entrando en Malaya Loknia, llegando a las afueras de Cherkaskoye Porechnoye, en fin, diversas localidades que están cercanas a la ciudad de Sudzha. Pero como os digo, según los blogueros rusos, las fuerzas estarían operando en diversas zonas, pero sin la ambición de quedarse por allí, por lo tanto, o por ahora, mucho tiempo. También se afirma que los rusos han repelido algunos ataques, por ejemplo en Korenevo, al norte de Sumy, y que las fuerzas ucranianas atacaron en Snagost y cerca de Olgovka. ¿Están utilizando los ucranianos esa estrategia que utilizaban los marines con sus observadores en la guerra de Irak? Lo que vimos leyendo el libro de aquel periodista recientemente fallecido, por cierto, de Rolling Stones, que luego dio lugar a una serie de televisión, pues a lo mejor. Pero hay, como sabéis, ahora mismo muchos informes contradictorios. Los ucranianos parece que atacan y se retiran rápidamente y que las unidades más grandes están operando cerca de la frontera, donde estarían consolidando fortificaciones. Y esta sería quizá la noticia importante, que mientras que van confundiendo al enemigo con movimientos rápidos, cerca de la frontera se están estableciendo posiciones defensivas. De cualquier forma, Ucrania sigue en la situación que estaba. A finales de 2023 les veíamos en situación muy delicada, muy debilitados, escasez de municiones, escasez de sistemas de defensa aéreos, principalmente por los obstáculos que planteaba el sector trumpista en el Congreso de los Estados Unidos a mandar aquel paquete de ayuda, recordáis, de 61.000 millones de dólares. El paquete se ha activado, se logró desbloquear y es cierto que durante un tiempo las vulnerabilidades ucranianas intentaron ser aprovechadas por los rusos, pero no parece que las capitalizaron totalmente, es decir, lanzaron ataques aéreos, misiles contra la infraestructura eléctrica y sus tropas avanzaron muy modestamente en los frentes, alcanzando 400 y pico kilómetros cuadrados de nuevo territorio dominado, pero, según la inteligencia occidental, con grandes bajas, cerca de 180.000. Bajas no quiere decir muertos, lo sabéis, sino que suele haber una proporción bastante desigual en cuanto a muertos y heridos. En cualquier caso, se prevé, también por estas fuerzas occidentales, que los rusos podrán seguir empujando durante un mes y medio o 2 meses, y por lo tanto que la culminación de sus esfuerzos está cerca y la debilidad de sus esfuerzos también. Y es aquí donde, bueno, una de las hipótesis que planteábamos ayer es que quizá estén ahora mismo los ucranianos haciendo todo esto con la idea de tratar de adelantar lo máximo posible el momento de esa culminación. En cualquier caso, también podemos estar ante lo que decíamos de una situación en la que los ucranianos quieren dominar terreno
en territorio ruso, por si en el futuro la situación geopolítica se les pone tan adversa que al final tengan que negociar territorios por territorios. Porque no olvidemos que Moscú sigue siendo un gran adversario y que además está fortalecido por las armas de Corea del Norte, las de Irán y por la importación de elementos de doble uso por parte de China. Y por otra parte, las elecciones de noviembre de 2024 están ahí a la vuelta de la esquina y nadie puede decir quién va a ganar, si Donald Trump o Kamala Harris. Donald Trump sería un riesgo para los ucranianos porque ya ha afirmado que tiene un plan para terminar rápidamente esta guerra, presionando con el envío de armamentos, mejor dicho, con el no envío de armamentos a los ucranianos. Así que los ucranianos tienen la obligación de darse prisa, de hacer cosas. Y quizá esto que estamos viendo es precisamente eso. Por otra parte, los rusos se han adaptado muy bien a los cambios de la guerra. Y ahora no se puede decir que sean aquel ejército inicial que cometía tantos errores, que no sabía coordinarse, sino que ahora saben a qué juegan y lo están jugando de forma bastante implacable, teniendo en cuenta también que, bueno, pues las pérdidas de vidas humanas de sus propios soldados no parecen ser algo que les afecte de manera especial. Así que Moscú ahora mismo está en una situación política interna muy delicada en el sentido de que tienen que hacer algo, y tienen que hacer algo porque si no, la imagen que tiene obligación de mantener quien gobierna en Rusia, de ser el zar, el que domina, el que provee, sobre todo de seguridad al país, se rompería como un cristal. Y esto es algo que Vladimir Putin obviamente no se puede permitir. Ya tuvimos el episodio de la loca marcha hacia Moscú de nuestro querido Evgeny Prigozhin, que solucionó muy bien ese poder del Kremlin, no solamente porque evitó que continuara aquella columna cuando le faltaban 100 y pico kilómetros para alcanzar Moscú, sino que además le dio la oportunidad de poder eliminar completamente a Prigozhin, que había ido adquiriendo una posición entre los nacionalistas rusos cada vez más preeminente. Pero Vladimir Putin, que lleva décadas intentando consolidar su legado y mantener ese imperio que está construyendo, tiene que hacer algo y tiene que hacerlo rápido. Ahora bien, ¿qué opciones tiene para recuperar el Oblast de Kursk? Que lo va a recuperar, o lo va a intentar recuperar de todas, porque si no, su prestigio quedaría muy dañado y por lo tanto también los tiburones que obviamente dan vueltas alrededor del poder del Kremlin tratarían de aprovechar. ¿Qué opciones tiene? Bueno, la primera es muy rusa, usar fuerzas existentes cerca de la frontera, es decir, reclutas, guardias fronterizos del FSB, es decir, el Servicio de Seguridad, la Rosguardia y otras fuerzas como por ejemplo las unidades Akhmat de los chechenos, que son tropas que no están tan curtidas pero que se podrían meter. Hay elementos como la división Dikaya del Donbass o la brigada Piatnaská, que podrían ser utilizadas o menos efectivas, pero bueno, podrían frenar a los ucranianos y tratar de contener el problema. Fuerzas de menos calidad, sacrificables, una tecnología pura o una estrategia puramente rusa. También usar el Grupo del Norte. El mando ruso podría utilizar el Grupo Norte, que cuenta entre 50.000 y 75.000 efectivos. Todo esto que os estoy contando lo he sacado del Instituto de Estudios sobre la Guerra, para que no me digáis que me lo invento, y los puede sacar de regiones como Kursk, Briansk y Belgorod. A esas fuerzas ya han estado debilitadas porque son fuerzas que han entrado en combate, pero tienen más experiencia, quizá no tienen tan buen material como otras, pero serían importantes para los ucranianos, aunque generarían vulnerabilidades, debilidades a lo largo del frente. La tercera cuestión es redistribuir reservas. Y esto ya es más peliagudo, porque aquí sí que si empiezas a llevar reservas de material y personal bueno, es decir, que tienen experiencia, que tienen buenos equipos, y los vas trasladando hacia Kursk, podrías comprometer lo que es el frente. Y ahí sí se encontrarían debilidades y vulnerabilidades que a lo mejor Ucrania podría aprovechar y por lo tanto romper los frentes o hacerle frente a las fuerzas rusas en el Donbass. Y por último tenemos usar fuerzas aéreas, que es lo que todos hemos esperado desde el principio. ¿Por qué los rusos no llevan a su aviación y se ciscan a los ucranianos, que al fin y al cabo no deben ser unas fuerzas especialmente abundantes? Y aquí las dudas están respecto de las
las fuerzas o las defensas antiaéreas que los ucranianos han desplazado a la región de Kursk, que están presentes allí y que a lo mejor son parte de la estrategia ucraniana. Mandadme vuestros aviones que yo los derribo. Y esto es el miedo que pueden tener ahora mismo los rusos. Vimos ayer un vídeo bastante espectacular de un dron derribando un helicóptero ruso. En cualquier caso, los blogueros están encendidos y la opinión pública rusa también, porque ven que no hay coordinación, que no hay urgencia y que por lo tanto ahora mismo el frente dentro de Kursk es un follón que es peligroso, que está afectando a la población rusa, que es muy criticable. El mando militar está siendo muy criticado por los blogueros. No reaccionan, no llevan las tropas adecuadas. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos presentando una cara frente al mundo realmente atroz. Ya está en las portadas de los periódicos rusos todo esto que está ocurriendo en Kursk. Es algo que no se puede tapar completamente. Así que la capacidad que ha tenido Ucrania para sorprendernos a todos, pero sobre todo para sorprender a las fuerzas rusas, está planteando situaciones que por ahora son muy importantes, son muy interesantes para los objetivos ucranianos. De cualquier forma, es algo que es una ofensiva muy incipiente. Vamos a tener muchos días para poder hablar de ella, para poder comentar y para poder tratar de corregir hacia dónde va. Si realmente lo que están haciendo los ucranianos es tratar de tomar posiciones defensivas fuertes cerca de la frontera, tomando territorio ruso, veremos cuánto territorio ruso realmente pueden tomar y cuánto territorio ruso pueden blindar ante una ofensiva que intente su recuperación por parte de los rusos. Veremos si esto está causando muchas dudas sobre el despliegue militar de los rusos y si pueden aparecer debilidades. En cualquier caso, lo que os decía ayer, cada jugada abre posibilidades y las posibilidades que va abriendo no son todas evidentes ni están todas presentes. Muchas de ellas se van generando con la propia acción. Veremos cómo se van desplegando unos y otros en este nuevo envite, en este nuevo reto que están enfrentando. De cualquier forma, evitemos tomar la actitud de que esto es un partido de fútbol y que, como vamos con unos o con otros, qué alegría, qué tristeza, aquí se está matando a gente y sobre todo a muchachos jóvenes. Ojalá todo pudiera acabar hoy. Y ojalá los muertos que se van a producir, sin ninguna duda, en los próximos meses, pudieran ser evitados. Que cada uno de esos muchachos pudiera seguir vivo. Y yo creo que es una actitud que en cualquier caso no debemos olvidar. Y debemos tener presente de forma constante. Da vergüenza leer muchos de los comentarios que yo leo en mi canal habitualmente. Da mucha vergüenza. Pero bueno, también hay que reconocer que es el mundo en el que vivimos, que está lleno de hijos de puta. En cualquier caso, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros al canal, activad las notificaciones, dadle al botón de like. Considerad haceros miembros del canal para apoyar este proyecto y, como siempre os digo, nos vemos muy pronto.